En la implacable naturaleza del norte de Alaska, donde la perpetua penumbra envuelve el misterio de antiguos picos, la fiebre del oro impulsó a los hombres a lugares que ningún ser humano debería pisar. Corría el año 1914, y tres buscadores de oro, James McCready, Thomas Ellington y Samuel Hart, se aventuraron en las profundidades de la región de Koyukuk, siguiendo los rumores sobre vetas tan ricas que brillaban como la luz del sol. Pero lo que descubrieron en un sistema de cuevas excavado en piedra primigenia los perseguiría durante el resto de sus cortas vidas. Los ancianos locales de Koyukon habían advertido contra perturbar las profundidades, hablando en voz baja de algo que habitaba en la sombra, un guardián más antiguo que la memoria misma. Los buscadores de oro desestimaron estas advertencias como supersticiones. Se equivocaron. Lo que surgió de ese encuentro se convertiría en uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de Alaska, una historia que sigue desafiando toda explicación más de un siglo después. El territorio de Alaska de 1914 representó la última oportunidad de la humanidad para alcanzar una fortuna indómita. Los descubrimientos de oro en el Klondike habían despertado la imaginación mundial, atrayendo a hombres desesperados hacia el norte, a paisajes que parecían diseñados para quebrantar el espíritu humano. Entre estos buscadores de fortuna se encontraban James McCready, un extrabajador ferroviario de Montana, Thomas Ellington, un ingeniero de minas galés con 20 años de experiencia en el subsuelo, y Samuel Hart, un fotógrafo que documentaba la expansión del territorio para periódicos de la región este. Su alianza se forjó en Nome durante el crudo invierno de 1913, unida por sueños compartidos y habilidades complementarias. McCready poseía la fuerza bruta necesaria para la supervivencia en la frontera. Ellington aportaba conocimientos técnicos sobre formaciones geológicas y la documentación de Hart resultaría invaluable, aunque no de la forma que ellos anticipaban. Juntos, representaban el arquetipo del espíritu estadounidense, ingeniosos, decididos y con una confianza fatal en su dominio de la naturaleza. La región de Koyukuk los atraía con promesas susurradas en tabernas y puestos comerciales. Los comerciantes nativos hablaban a regañadientes de extrañas formaciones en las profundidades de la cordillera Brooks, donde las formaciones rocosas sugerían depósitos minerales de extraordinaria riqueza. Pero estos mismos comerciantes transmitían una profunda inquietud. Sus conversaciones se veían interrumpidas por miradas hacia las montañas del norte y sutiles señales contra el mal. Las profundidades guardan sus propios secretos, advirtió un anciano chamán Koyukon llamado Nelak durante su último reabastecimiento en Colfo. Sus rasgos curtidos reflejaban la gravedad de la sabiduría acumulada. Sus ojos albergaban profundidades que parecían reflejar siglos de conocimiento acumulado. Hay terrenos que no están hechos para excavar. Algunas sombras no están hechas para perturbar. Ellington, siempre pragmático, descartó tales advertencias como supersticiones culturales diseñadas para desalentar la competencia. Su formación geológica le había enseñado a interpretar los paisajes como textos antiguos, y las formaciones visibles desde su aproximación sugerían actividad volcánica que podría haber concentrado metales preciosos en densidades extraordinarias. El entusiasmo del ingeniero resultó contagioso, eclipsando la creciente inquietud de Hart y el respeto instintivo de McCready por la sabiduría indígena. Su expedición partió de Colfor el 15 de marzo de 1914, cargada con un equipo que representaba los ahorros de toda su vida. Tan solo el equipo fotográfico de Hart pesaba casi 22 kilos, incluyendo placas de vídeo que esperaba documentaran su descubrimiento para la posteridad. Llevaban provisiones para 6 semanas, anticipando una expedición de prospección sencilla que o bien les haría fortuna o bien agotaría sus recursos. El viaje a la cordillera Brooks resultó más arduo de lo previsto. Las condiciones climáticas inusuales crearon condiciones peligrosas, con fluctuaciones de temperatura que convertían el hielo sólido en trampas mortales durante la noche. Su ruta seguía antiguos senderos de caza que parecían alejarse deliberadamente de su destino, lo que obligaba a constantes correcciones de navegación que agotaban tanto el tiempo como los suministros. Para el 10º día, se habían adentrado en la naturaleza más que en cualquier expedición documentada. El paisaje que los rodeaba adquirió una cualidad alienígena, con formaciones rocosas que desafiaban la comprensión geológica convencional. Estructuras cristalinas sobresalían de los acantilados en ángulos imposibles, creando prismas naturales que fragmentaban la luz solar en espectáculos espectrales que resultaban difíciles de observar directamente. Las fotografías de Hart de este periodo revelan formaciones que parecen casi arquitectónicas por su precisión, como si fuerzas naturales hubieran colaborado con una inteligencia desconocida para crear estructuras de una belleza deliberada
y una sutil amenaza. Las imágenes capturan una inquietante calidad de luz que el análisis moderno nunca ha explicado satisfactoriamente. Sombras que caen en direcciones incompatibles con el ángulo solar documentado y reflejos que parecen provenir de fuentes fuera del campo de visión de la cámara. Su descubrimiento se produjo el 27 de marzo, cuando los estudios geológicos de Ellington identificaron un sistema de cuevas que penetraba profundamente en el núcleo de la montaña. La entrada, parcialmente oculta tras una cortina de formaciones de hielo, exhalaba aire cálido que sugería actividad geotérmica en el subsuelo. Más significativamente, las muestras de la boca de la cueva contenían concentraciones de oro que superaban sus proyecciones más arriesgadas. La veta es más profunda que cualquier otra que haya encontrado, anotó Ellington en su diario, con una caligrafía que delataba un entusiasmo inusual. Los análisis preliminares sugieren niveles de pureza cercanos al 70%. Si el yacimiento se mantiene en las concentraciones actuales, nos encontramos ante una riqueza suficiente para financiar expediciones durante décadas. Las preocupaciones pragmáticas de McCready sobre la seguridad de la cueva se vieron eclipsadas por la promesa de una fortuna inmediata. La sensibilidad artística de Hart detectó algo inquietante en la acústica de la cueva. Los sonidos parecían resonar con extraños armónicos, como si la propia piedra respondiera a la presencia humana con sutiles vibraciones musicales. Pero la codicia pudo más que la intuición, y el 29 de marzo tomaron la fatídica decisión de descender a las profundidades de la montaña. La última fotografía que Hart tomó antes de descender muestra a los tres hombres posando en la entrada de la cueva, con los rostros iluminados por la extraña y cálida luz que emanaba del interior. Sus expresiones revelan una mezcla de emoción y aprensión que resultaría trágicamente profética. Tras ellos, la boca de la cueva se abre como una herida en la carne de la montaña, y la oscuridad, visible más allá del alcance de su linterna, parece tener peso y sustancia. Lo que descubrieron en esas profundidades desafiaría su comprensión de la realidad misma, obligándolos a enfrentar la posibilidad de que algunos misterios nunca estuvieron destinados a la comprensión humana. El sistema de cuevas que se tragó a McCready, Ellington y Hart desafiaba todos los principios de la geología convencional. Al descender más allá de la cámara de entrada, sus linternas revelaron pasajes tallados con precisión que sugerían inteligencia en lugar de erosión natural. Las paredes presentaban marcas anteriores a cualquier presencia humana conocida en la región. Patrones geométricos que parecían cambiar con la luz parpadeante, creando ilusiones ópticas que los hicieron cuestionar sus propias percepciones. La formación científica de Ellington no les proporcionó un marco para comprender lo que encontraron. La estructura de la cueva no seguía un patrón lógico de erosión hídrica ni de actividad tectónica. En cambio, las cámaras se abrían a vastos espacios catedralicios, conectados por pasillos que se adentraban en espiral en el corazón de la montaña con precisión matemática. El aire permanecía normalmente cálido, impregnado de aromas que no pertenecían a ningún ecosistema identificable, matices metálicos mezclados con algo orgánico y antiguo. La documentación fotográfica de Hart durante su primer día bajo tierra capturó anomalías que posteriormente desconcertarían a los expertos. Sus imágenes revelaron cámaras llenas de formaciones que parecían arquitectura fosilizada, como si alguna civilización prehistórica hubiera sido congelada instantáneamente en piedra. Los pilares soportaban pesos inimaginables, sus superficies cubiertas de símbolos que resultaban difíciles de examinar de cerca, provocando vértigo y desorientación en los espectadores. Las vetas de oro lo atraviesan todo, comentó Ellington con creciente entusiasmo, mientras su voz resonaba extrañamente en los vastos espacios. Pero las formaciones en sí mismas son más valiosas que el metal. Estas estructuras podrían revolucionar nuestra comprensión de los procesos geológicos. Su entusiasmo científico lo cegó ante la creciente inquietud de Hart y las miradas cada vez más frecuentes de McCready hacia la superficie. Para su segundo día bajo tierra, habían penetrado casi una milla en las profundidades de la montaña, siguiendo vetas de oro que parecían conducir deliberadamente a las profundidades del núcleo terrestre. Los pasajes comenzaron a exhibir propiedades que desafiaban su comprensión de la física, secciones donde el sonido viajaba a distancias imposibles y otras donde sus voces parecían absorbidas por la propia piedra, creando espacios de silencio absoluto que resultaban opresivos y antinaturales. Las fotografías de Hart de este periodo revelan los primeros indicios de lo que posteriormente llamarían la bestia de la sombra. En imágenes tomadas con exposiciones prolongadas y cuidadosas, aparecen formas oscuras en el fondo, formas que sugieren un tamaño descomunal y un movimiento deliberado, pero que, sin embargo, permanecen indefinidas. Inicialmente,
El fotógrafo las descartó como artefactos de largas exposiciones y sombras en movimiento, pero su consistencia en múltiples imágenes sugería algo más inquietante. El tercer día les trajo su primer encuentro directo con el verdadero habitante de la cueva, M.C. Cready. Trabajando solo en una cámara lateral mientras seguía una veta particularmente rica, reportó haber escuchado una respiración que no era la suya, exhalaciones profundas y rítmicas que parecían surgir de las mismas paredes de piedra. Cuando llamó a sus compañeros, el sonido cesó, dejando solo el silencio opresivo que se había convertido en su compañero constante. El intento de Hart de fotografiar la cámara donde M.C. Cready experimentó este fenómeno produjo imágenes que desafiaban cualquier explicación racional. Las placas reveladas mostraban la cámara con claridad, pero también revelaban sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, fluyendo por las paredes como una oscuridad líquida. Lo más inquietante eran las formas dentro de estas sombras, formas que sugerían inteligencia y una conciencia malévola. El escepticismo científico de Ellington empezó a resquebrajarse al cuarto día bajo tierra, cuando sus instrumentos geológicos empezaron a fallar en lugares específicos. Las brújulas giraban descontroladamente en ciertos pasajes, las lecturas magnéticas fluctuaban sin causa aparente, y su equipo de topografía, cuidadosamente calibrado, producía mediciones que contradecían los principios matemáticos básicos. La cueva parecía existir en espacios que la física convencional no podía describir adecuadamente. El descubrimiento de la cámara central al quinto día marcó el punto de no retorno de la expedición. Este vasto espacio, más grande que cualquier formación cavernícola natural registrada, contenía estructuras que demostraban claramente un diseño inteligente. Enormes plataformas de piedra dispuestas en patrones geométricos rodeaban un pozo central que descendía más allá del alcance de la luz de su linterna. El aire transportaba sonidos, no ecos de su propio movimiento, sino algo completamente distinto. Las fotografías de Hart de la cámara central se convertirían en la evidencia más controvertida de su expedición. Las imágenes mostraban claramente las plataformas de piedra, pero también revelaban a sus ocupantes, formas enormes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Estas formas poseían una simetría terrible que sugería tanta inteligencia como malevolencia. Existían en las fotografías como un espacio negativo que resultaba doloroso de observar directamente. «Nos está observando», susurró M.C. Cready durante su primera noche acampados en la cámara central, con la voz apenas audible por encima de los extraños armónicos que llenaban el espacio. «Puedo sentirlo observándonos». Sus compañeros atribuyeron inicialmente su miedo a la atmósfera opresiva y la tensión psicológica de su aislamiento subterráneo, pero los acontecimientos posteriores confirmarían sus instintos. El oro que buscaban resultó secundario ante la creciente comprensión de que se habían adentrado en algo antiguo y territorial. Las vetas que seguían no eran formaciones geológicas aleatorias, sino que parecían colocadas deliberadamente, llevando a los exploradores a las profundidades de la montaña como cebo en una elaborada trampa. Cada cámara que descubrían parecía más un escenario de un drama preestablecido que un sistema de cuevas natural. Las últimas mediciones científicas de Ellington antes de su apresurada retirada registraron fluctuaciones de temperatura que sugerían la presencia de algo masivo y metabólicamente activo. Sus instrumentos detectaron patrones de movimiento que no seguían ningún proceso geológico conocido, sino que se asemejaban a la respiración de una criatura enorme cuyo tamaño real excedía su capacidad de comprensión. En su sexto día bajo tierra, la cámara de Hart capturó la imagen que lo atormentaría por el resto de su breve vida. Al intentar fotografiar la parte más profunda y accesible del pozo central, su exposición prolongada reveló algo que surgía de la oscuridad. Una forma de tal majestuosidad alienígena y terrible inteligencia que ver la fotografía más tarde volvería locos a quienes la observaran. La bestia de las sombras se había revelado, y su exploración se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. La fotografía que lo cambió todo fue tomada a las 3:47 de la mañana de su séptimo día bajo tierra, durante el intento de Hart de documentar la parte más profunda y accesible de la cámara central. Utilizando sus placas más sensibles y el tiempo de exposición más largo, colocó su cámara en el borde del pozo, con la esperanza de capturar evidencia de las dimensiones completas de la caverna. Lo que emergió de la oscuridad inferior desafió cualquier suposición sobre la vida, la conciencia y el orden natural mismo. La imagen revelada reveló la presencia de una inteligencia tan alienígena que verla le produjo angustia psicológica inmediata. La bestia de las sombras, como la llamarían, existía como sustancia y vacío a la vez,
una criatura compuesta de oscuridad viviente que absorbía la luz a la vez que irradiaba conciencia malévola. Su forma sugería un tamaño descomunal, con apéndices que terminaban en estructuras que semejaban garras y elementos arquitectónicos, como si fuera a la vez orgánica y construida. La reacción de MC Creadi al ver la fotografía fue inmediata y violenta. El aguerrido hombre de la frontera, que se había enfrentado a osos pardos y sobrevivido a tormentas invernales que mataban a hombres menos fuertes, empezó a temblar incontrolablemente al ver la imagen. «Esa cosa nos ha estado observando desde que llegamos», susurró, con la voz entrecortada por un terror apenas controlado. «Ha estado jugando con nosotros, haciéndonos creer que estábamos explorando cuando en realidad estaba decidiendo qué hacer con nosotros». La formación científica de Ellington no le proporcionó un marco para procesar lo que revelaba la fotografía. La anatomía de la criatura no seguía ningún principio biológico conocido, existiendo en espacios que parecían violar la física básica. Su presencia creaba distorsiones en la piedra circundante, distorsionando la realidad misma de maneras que imposibilitaban una medición precisa. La objetividad cuidadosamente mantenida por el geólogo se desmoronó al comprender que su expedición se había convertido en algo mucho más peligroso que la extracción de minerales. El sistema de cuevas comenzó a exhibir nuevas propiedades tras la revelación fotográfica de Hart. Los pasajes que había mapeado cuidadosamente parecieron reorganizarse de la noche a la mañana, conduciendo a cámaras que nunca antes habían visto, terminando en paredes donde antes existían corredores abiertos. Sus marcadores cuidadosamente colocados desaparecieron o se reubicaron en posiciones imposibles, lo que sugiere que la cueva respondía activamente a su presencia con inteligencia y malicia. Las fluctuaciones de temperatura se intensificaron drásticamente, creando bolsas de frío extremo que formaron cristales de hielo al instante, seguidas de olas de calor que dificultaban la respiración. Estos cambios no seguían patrones meteorológicos, sino que parecían estar coordinados con los movimientos invisibles de la criatura, como si la bestia de las sombras pudiera manipular su entorno a voluntad. Sus instrumentos científicos se volvieron cada vez menos fiables, proporcionando lecturas que contradecían las leyes físicas básicas. Los intentos posteriores de Hart por fotografiar otras zonas de la cueva arrojaron resultados cada vez más inquietantes. La bestia de las sombras apareció en varias imágenes simultáneamente, lo que sugería movilidad sobrenatural o la existencia de múltiples entidades. Lo más inquietante fueron las fotografías que mostraban la interacción de la criatura con su equipo. Las imágenes revelaban zarcillos oscuros que examinaban sus provisiones con minuciosa inteligencia, sondeando sus pertenencias con evidente intención. El sueño se volvió imposible a medida que la cueva se llenaba de sonidos que no pertenecían a ningún ecosistema natural. Vibraciones profundas parecían emanar de la propia piedra, creando armónicos que resonaban en sus huesos y les producían malestar físico. Periódicamente, estos sonidos se organizaban en patrones que se asemejaban a la comunicación, no al lenguaje humano, sino algo más antiguo y fundamental, como si la propia montaña hablara en lenguas anteriores a la conciencia humana. El deterioro psicológico de MC Creadi se aceleró al convencerse de que la criatura se infiltraba en sus pensamientos. Reportó sueños llenos de visiones de vastas ciudades subterráneas pobladas por seres de sombra viviente, civilizaciones que existían en espacios entre las dimensiones convencionales de la realidad. Estas visiones parecían más recuerdos que imaginación, lo que sugería que la bestia de las sombras compartía destellos de su verdadera naturaleza y orígenes. Las últimas observaciones científicas de Ellington registraron fenómenos que desafiaron su comprensión de la biología y la física. La criatura parecía capaz de existir simultáneamente en múltiples estados dimensionales, manifestándose tanto como materia sólida como energía pura según los métodos de observación. Sus instrumentos detectaron señales electromagnéticas inéditas en la ciencia documentada, lo que sugería que la bestia de las sombras operaba según principios inéditos para el conocimiento humano. El punto de inflexión llegó durante su octava noche bajo tierra, cuando la cámara de Hart capturó el intento deliberado de comunicación de la criatura. La fotografía mostraba símbolos tallados en las paredes de la cámara, no las antiguas marcas que habían observado previamente, sino inscripciones recientes que aparecieron durante su breve ausencia de la cámara central. Estos símbolos formaban patrones que resultaban difíciles de observar directamente, creando distorsiones visuales que sugerían un significado incomprensible para los humanos. Los intentos de traducción mediante lingüística comparativa revelaron implicaciones inquietantes. Los símbolos parecían representar conceptos relacionados con la tutela, el territorio y las consecuencias para los intrusos. Aún más inquietantes eran los símbolos que parecían representar figuras humanas en diversos estados de transformación,
lo que sugería que los encuentros previos entre la bestia de las sombras y los habitantes de la superficie no habían tenido un final favorable para los exploradores. Sus suministros comenzaron a desaparecer con creciente frecuencia, desapareciendo de contenedores seguros sin ninguna señal de entrada forzada. La comida desapareció selectivamente. Los objetos con olores fuertes desaparecieron primero, lo que sugiere que la criatura estaba estudiando su biología y necesidades dietéticas. El equipo desapareció según su sofisticación tecnológica, como si la bestia de las sombras analizara sistemáticamente sus capacidades y eliminara posibles amenazas. La gota que colmó el vaso fue cuando MC Creary descubrió que la cuerda que los conducía a la superficie, cuidadosamente mantenida, había sido cortada en múltiples puntos. Los cortes fueron precisos y deliberados, hechos con herramientas o garras capaces de cortar cáñamo trenzado con precisión quirúrgica. Estaban atrapados bajo tierra con una criatura que había demostrado inteligencia y una clara hostilidad hacia su presencia. La última fotografía de Hart antes de su desesperado intento de fuga capturó a la bestia de las sombras en plena manifestación, un ser de una majestuosidad tan terrible que la propia imagen parecía latir con vida maligna. La criatura llenaba la cámara central. Su forma sugería una complejidad arquitectónica combinada con inteligencia orgánica. Su presencia distorsionaba el espacio mismo, creando distorsiones visuales que imposibilitaban una estimación precisa del tamaño. Se dieron cuenta de que no se enfrentaban simplemente a un animal peligroso, sino a algo que representaba una categoría de existencia completamente diferente, antigua, inteligente, completamente ajena a la comprensión humana. Su exploración se había convertido en una lucha por la supervivencia contra algo que desafiaba los cimientos mismos de la realidad. El regreso de los buscadores a la civilización el 8 de abril de 1914 generó una controversia inmediata en la unida comunidad minera de Alaska. Su apariencia, demacrada, traumatizada y con evidencia fotográfica que desafiaba la comprensión convencional, dividió la opinión entre quienes aceptaban su relato y los escépticos, que lo atribuían al estrés psicológico subterráneo y al envenenamiento por minerales. El doctor Heinrich Moyer, geólogo alemán que trabajaba para el estudio territorial, se convirtió en el crítico más acérrimo de la expedición. Su análisis descartó las fotografías como dobles exposiciones creadas por fotógrafos subterráneos inexpertos, argumentando que la inusual acústica e iluminación de la cueva había producido ilusiones ópticas que mentes aterrorizadas interpretaron como encuentros sobrenaturales. Las cuevas engañan a la percepción humana, declaró Moyer en su informe oficial. Combine el aislamiento, la oscuridad y la presión psicológica de la búsqueda de fortuna, y los hombres racionales pueden convencerse de cosas imposibles. Sin embargo, el escepticismo de Moyer no pudo explicar la evidencia física que presentó el trío. Las placas fotográficas de Hart, examinadas por expertos independientes en Seattle y San Francisco, no mostraron indicios de manipulación deliberada. Las imágenes contenían detalles técnicos que sugerían una auténtica fotografía subterránea, con condiciones de iluminación y tiempos de exposición consistentes con las circunstancias declaradas. Aún más desconcertantes fueron los análisis químicos de los residuos en sus equipos, que revelaron compuestos que no coincidían con ninguna formación geológica conocida. Las perspectivas de los nativos americanos ofrecieron una interpretación radicalmente distinta de la experiencia de los buscadores. El anciano Koyuko Neelak, quien les había advertido contra su expedición, no se mostró sorprendido por el encuentro. Las profundidades tienen guardianes más antiguos que la memoria humana, explicó a través de un intérprete. Lo que ustedes llaman la bestia de las sombras, nosotros lo conocemos como Atnachu, el vigilante antiguo. Nuestro pueblo aprendió hace mucho tiempo a respetar su territorio y a dejar intacto el oro de las profundidades. Las historias orales tribales recopiladas por la antropóloga Dra. Margaret Calvert revelaron referencias consistentes a entidades subterráneas que coincidían con las descripciones de los buscadores. Estos relatos, que se remontan a generaciones, hablaban de seres que habitaban en sistemas de cuevas a lo largo de la cordillera Brooks, criaturas que existían parcialmente en el mundo físico y parcialmente en reinos más allá de la comprensión humana. La coherencia de estos relatos independientes entre diferentes grupos tribales sugería memorias culturales basadas en encuentros reales, más que en una mitología compartida. El análisis científico de las muestras de la cueva que los buscadores lograron recuperar arrojó resultados que desconcertaron a los investigadores. Las concentraciones de oro eran realmente extraordinarias, pero el mineral contenía proporciones isotópicas que no se ajustaban a los estándares terrestres.
El análisis espectrográfico reveló trazas de elementos que parecían concentrados artificialmente, como si los depósitos hubieran sido refinados mediante algún proceso desconocido. Lo más desconcertante eran los compuestos orgánicos incrustados en la matriz de oro, materiales que se asemejaban al ADN fósil, pero que no seguían patrones biológicos conocidos. El Dr. Elmore Chapman, ingeniero de minas de la Escuela de Minas de Colorado, organizó una expedición de seguimiento en junio de 1914, decidido a validar o desmentir las afirmaciones de los prospectores. Su equipo, compuesto por 6 mineros experimentados y 2 fotógrafos, llegó a la ubicación de la cueva, pero no encontró rastro alguno de la entrada descrita por M.C. Creedy, Ellington y Hart. La ladera de la montaña no mostraba evidencia de excavación reciente, y los estudios geológicos no detectaron ningún sistema de cuevas que coincidiera con sus descripciones. El fracaso de Chapman en localizar la cueva intensificó el debate sobre la credibilidad de los buscadores. Los escépticos señalaron la falta de evidencia física como prueba de que todo el incidente había sido inventado, posiblemente como parte de una elaborada estrategia para apropiarse de terrenos. Sin embargo, quienes apoyaban la idea señalaron que los buscadores habían proporcionado coordenadas geográficas precisas y descripciones geológicas detalladas que resultaron ser exactas para la zona en general, incluso si la cueva específica seguía siendo difícil de localizar. El misterio se acentuó cuando los investigadores descubrieron que los Koyukon tenían múltiples nombres para la región donde los buscadores afirmaban haber hecho su descubrimiento. Cada nombre implicaba peligro y prohibición, pues las tradiciones tribales prohibían estrictamente cazar o viajar en esa zona durante ciertas épocas del año. Estos tabúes, que se remontan a siglos atrás, sugerían que los pueblos indígenas habían desarrollado mecanismos culturales para evitar lo que habitaba en las profundidades de la montaña. Las evaluaciones psicológicas de los 3 prospectores no revelaron evidencia de delirio compartido ni engaño deliberado. El Dr. William Thornton, psiquiatra territorial de Alaska, realizó entrevistas exhaustivas y halló que sus relatos eran notablemente coherentes a pesar de haber sido interrogados por separado. Los 3 hombres presentaban síntomas compatibles con un trauma psicológico grave, pero sus estados mentales se mantuvieron coherentes y sus recuerdos, detallados y coherentes internamente. Las propias fotografías se convirtieron en objeto de análisis cada vez más sofisticados a medida que avanzaba la tecnología fotográfica. Para 1920, los expertos habían desarrollado técnicas para detectar la manipulación fotográfica, que se aplicaron retroactivamente a las imágenes de Hart. Los resultados respaldaron la autenticidad de las fotografías, a la vez que plantearon nuevas preguntas sobre lo que realmente representaban. Las imágenes contenían información visual que parecía extenderse más allá del espectro visible, lo que sugería que la cámara había registrado fenómenos imperceptibles para la visión humana. La atención internacional se centró en el caso cuando los criptozoólogos europeos descubrieron la evidencia. La investigación del profesor Ernst Haeckel sobre especies desconocidas lo llevó a proponer que la bestia de las sombras podría representar un miembro superviviente de una especie prehistórica que se había adaptado a la existencia subterránea. Sus teorías sugerían que sistemas de cuevas aisladas podrían albergar formas de vida que habían evolucionado siguiendo caminos completamente diferentes a los de las criaturas de la superficie. Surgieron contrateorías del floreciente campo de la psicología, con investigadores como el Dr. Carl Jung proponiendo que la bestia de la sombra representaba una proyección de miedos inconscientes colectivos asociados a espacios subterráneos. Esta interpretación sugería que los buscadores de oro no se habían topado con una entidad física, sino con una manifestación de terror arquetípico que adquirió aparente realidad a través del estrés psicológico compartido. Las interpretaciones religiosas añadieron otra capa de complejidad al debate. Algunos misioneros cristianos en Alaska interpretaron el relato como evidencia de entidades demoníacas que habitaban en las profundidades de la tierra, mientras que otros lo descartaron como una superstición pagana que había contaminado el juicio de los buscadores. Los líderes espirituales indígenas sostenían que el encuentro representaba el contacto con fuerzas naturales que existían más allá de las categorías humanas del bien y del mal. El inicio de la Primera Guerra Mundial desvió la atención científica del misterio de Alaska, pero la evidencia continuó acumulándose. Otros buscadores de oro reportaron extraños encuentros en sistemas de cuevas a lo largo de la cordillera Brooks, aunque ninguno afirmó haber visto directamente criaturas que coincidieran con la descripción de la bestia de las sombras. Estos relatos secundarios compartían elementos comunes con el informe original: una acústica inusual en las cuevas, fluctuaciones de temperatura y una abrumadora sensación de ser observados por inteligencia hostil. En 1918,
El incidente de la bestia de las sombras había generado suficiente evidencia para respaldar múltiples teorías en competencia, cada una de las cuales explicaba algunos aspectos del encuentro sin abordar otros. El caso de la bestia de la sombra dio un giro inesperado en 1919 cuando la construcción del ferrocarril de Alaska descubrió evidencia arqueológica que parecía confirmar las afirmaciones de los buscadores. Los trabajadores que excavaban en el permafrost cerca de Fairbanks descubrieron una serie de cámaras conectadas que contenían artefactos que desafiaban la comprensión histórica convencional. Los objetos, tallados en piedra con técnicas anteriores a las tecnologías conocidas de fabricación de herramientas, presentaban símbolos idénticos a los que Hart había fotografiado en las profundidades de la cueva. El Dr. Eilika, principal autoridad del Smithsonian en poblaciones americanas tempranas, dirigió la investigación de estos descubrimientos. El análisis de su equipo reveló que los artefactos eran mucho más antiguos que cualquier presencia humana documentada previamente en Alaska, y la datación por carbono sugiere edades cercanas a los 15.000 años. Más significativamente, los símbolos tallados en estos objetos coincidían con las fotografías de Hart con una precisión increíble, lo que indica una continuidad cultural que abarca milenios. El gran avance se produjo cuando el lingüista Dr. Edward Sapir decodificó con éxito fragmentos del lenguaje simbólico. Su traducción reveló una civilización que había desarrollado complejos conocimientos astronómicos y capacidades de ingeniería siglos antes de que aparecieran logros similares en otras culturas. Lo más inquietante fueron las referencias a guardianes de las profundidades y vigilantes bajo la piedra, descripciones que correspondían exactamente a las historias orales Koyukon sobre entidades como la bestia de las sombras. Samuel Hart, quien había luchado contra el alcoholismo y las pesadillas recurrentes desde su regreso de la cueva, experimentó una transformación psicológica al enterarse de los descubrimientos arqueológicos. La validación de su evidencia fotográfica le devolvió la estabilidad mental y lo motivó a revelar información adicional que previamente había mantenido en secreto. En una serie de entrevistas con el Dr. Thornton, Hart reveló que sus últimas fotografías habían capturado algo aún más extraordinario que la propia bestia de las sombras. Las imágenes, no reveladas previamente, revelaron lo que parecía ser una vasta ciudad subterránea que se extendía mucho más allá de las cámaras exploradas. Las fotografías mostraban estructuras arquitectónicas que combinaban curvas orgánicas con precisión geométrica, creando formas que parecían surgir de la propia piedra en lugar de estar talladas en ella. Lo más notable es que estas estructuras mostraban claras evidencias de ocupación reciente, con fuentes de iluminación que no pudieron identificarse y movimiento que sugería una ocupación continua. La revelación de Hart de que había ocultado estas fotografías por temor a perder la cordura añadió credibilidad a su relato, a la vez que plantó nuevas preguntas sobre el alcance de su descubrimiento. Las imágenes sugerían que la bestia de las sombras no era una entidad aislada, sino parte de una civilización compleja que había sobrevivido en aislamiento subterráneo durante miles de años. Esta posibilidad transformó el incidente de un encuentro criptozoológico en un posible primer contacto con una evolución humana paralela. M.C. Cready, quien había regresado a Montana y se había negado a hablar de la expedición durante 5 años, finalmente rompió su silencio al enterarse de los descubrimientos arqueológicos. Su testimonio proporcionó detalles cruciales sobre el comportamiento de la criatura que se habían omitido en relatos anteriores. Según M.C. Cready, la bestia de las sombras había demostrado una inteligencia evidente en sus interacciones, manipulando su entorno de maneras que sugerían una comprensión científica superior a la suya. No solo nos observaba, reveló M.C. Cready en una entrevista de 1920 con el Helena Independent. Nos estudiaba, probando nuestras reacciones a diferentes estímulos. Cuando acampábamos en la cámara central, modificaba sistemáticamente la temperatura y la iluminación, como si estuviera realizando experimentos sobre el comportamiento humano. Esa cosa sabía más de nosotros que nosotros mismos. La formación en ingeniería de Ellington le permitió proporcionar detalles técnicos sobre la construcción de la cueva que se habían pasado por alto en testimonios anteriores. Sus tardías revelaciones describieron elementos estructurales que desafiaban los principios de la ingeniería convencional, incluyendo sistemas de soporte que distribuían el peso mediante métodos desconocidos para la arquitectura de superficie. Lo más significativo es que informó haber descubierto lo que parecían ser sistemas de iluminación artificial alimentados por fuentes que no pudo identificar. El análisis profesional del geólogo sugería que el sistema de cuevas había sido modificado deliberadamente a lo largo de siglos, con formaciones naturales mejoradas mediante técnicas que no dejaban marcas de herramientas ni evidencia de métodos de construcción convencionales.
Su teoría proponía que la bestia de las sombras y sus semejantes poseían conocimientos de ingeniería desarrollados siguiendo líneas completamente diferentes a las de la tecnología humana, lo que les otorgaba capacidades que parecían mágicas a los habitantes de la superficie. La verificación independiente provino de una fuente inesperada cuando el misionero David Branner, trabajando entre el pueblo Coyucon, documentó relatos rivales adicionales que nunca se habían compartido con forasteros. Estos relatos describían encuentros periódicos con habitantes subterráneos a lo largo de la historia de la región, incluyendo descripciones detalladas de criaturas que coincidían exactamente con los relatos de los buscadores. Y lo que es más importante, estos relatos orales incluían referencias geográficas específicas que correspondían a otros sistemas de cuevas en la cordillera Brooks. El Servicio Geológico de Estados Unidos, en respuesta a creciente interés científico en el caso, inició en 1921 un proyecto exhaustivo de cartografía de los sistemas de cuevas del norte de Alaska. Sus hallazgos preliminares revelaron una extensa red de cámaras conectadas que se extendían a mucha más profundidad de lo que se sospechaba. Varios de estos sistemas mostraban indicios de modificación artificial, incluyendo pasajes tallados y cámaras que parecían diseñadas para la habitación de seres de gran tamaño. Para 1922, la tecnología de análisis fotográfico había avanzado lo suficiente como para permitir un examen más sofisticado de las imágenes de Hart. Nuevas técnicas revelaron detalles invisibles para investigadores anteriores, incluyendo evidencia de distorsiones atmosféricas que sugerían la presencia de campos de energía desconocidos para la física convencional. Lo más notable es que el análisis espectroscópico de las fotografías detectó frecuencias de luz que no deberían haber sido visibles para los equipos fotográficos estándar, lo que implica que el entorno de la cueva albergaba fenómenos que escapaban a la percepción humana normal. El mundo científico seguía dividido, pero la evidencia acumulada había desplazado el debate de si el encuentro había ocurrido que representaba realmente. Los investigadores conservadores sostenían que los buscadores habían descubierto evidencia de una cultura prehistórica previamente desconocida, mientras que otros proponían teorías más radicales que implicaban poblaciones supervivientes de inteligencia prehumana o incluso contacto extraterrestre. La atención internacional se intensificó cuando se descubrieron sistemas de cuevas similares en Siberia, que contenían artefactos que compartían elementos simbólicos con los hallazgos de Alaska. Esto sugería que la civilización que había creado las cámaras subterráneas operaba a través de distancias continentales, lo que implicaba capacidades tecnológicas que cuestionaban las suposiciones fundamentales sobre el desarrollo humano prehistórico. La bestia de las sombras había evolucionado desde un misterio localizado a evidencia de algo mucho más significativo, una prueba potencial de que la comprensión humana de la historia de la Tierra era fundamentalmente incompleta. Para 1925, la creciente evidencia en torno al encuentro con la bestia de las sombras había atraído la atención de los principales expertos mundiales en arqueología, antropología y el emergente campo de la criptozoología. El caso representaba más que un simple avistamiento de un monstruo. Se había convertido en un punto de encuentro donde múltiples disciplinas se entrecruzaban en sus intentos por comprender la relación de la humanidad con aspectos desconocidos de la existencia terrestre. El doctor Charles Fort, cuya recopilación sistemática de fenómenos anómalos lo había consolidado como un destacado investigador de sucesos inexplicables, viajó a Alaska específicamente para estudiar la evidencia de la bestia de las sombras. Su análisis situó el incidente en un contexto más amplio de encuentros similares en todo el mundo, identificando patrones que sugerían un contacto sistemático entre poblaciones humanas e inteligencia no humana a lo largo de la historia registrada. La investigación de Fort reveló que las culturas indígenas de los 6 continentes poseían tradiciones orales que describían entidades subterráneas con características notablemente similares a las de la bestia de las sombras. Las implicaciones ecológicas del encuentro se hicieron más evidentes a medida que los investigadores desarrollaron una comprensión más sofisticada del trauma y la conciencia. El trabajo del Dr. Pierre Janet sobre la disociación proporcionó marcos para analizar las experiencias de los buscadores de oro, que trascendieron las simples categorías de verdad e ilusión. La investigación de Janet sugirió que los hombres se habían topado con algo que operaba fuera de los parámetros sensoriales normales, produciendo efectos psicológicos que se asemejaban a contacto sobrenatural, aunque permanecían anclados en los fenómenos naturales. Los avances en las técnicas de prospección geológica revelaron que la cordillera Brooks contenía sistemas de cuevas de extraordinaria complejidad, con algunas cámaras que se extendían más de 5 kilómetros bajo la superficie. Estos descubrimientos validaron las afirmaciones de Ellington sobre las dimensiones imposibles de la cueva, a la vez que plantearon nuevas preguntas sobre cómo se formaron dichas estructuras.
El análisis geológico indicó que muchas de estas cuevas mostraban indicios de modificación artificial que se remontan a miles de años, lo que sugiere una larga vida habitada por entidades con avanzados conocimientos de ingeniería. El lenguaje simbólico descubierto en las cuevas fue objeto de un análisis exhaustivo por parte de equipos de lingüistas y antropólogos en colaboración con investigadores del Smithsonian. Los estudios comparativos del Dr. Franz Boas revelaron que los símbolos compartían elementos estructurales con sistemas de escritura de culturas dispares de todo el mundo, lo que implica un contacto cultural antiguo o el desarrollo independiente de patrones cognitivos similares. Lo más curioso es que los símbolos parecían codificar información científica sobre astronomía y matemáticas que superaba el conocimiento documentado de las culturas prehistóricas contemporáneas. Las fotografías de Hart se analizaron mediante nuevas tecnologías fotográficas que revelaron detalles previamente invisibles. El examen espectroscópico detectó señales de radiación inusuales en las imágenes, lo que sugiere que el entorno de la cueva contenía fuentes de energía desconocidas para la ciencia de la superficie. Estos hallazgos respaldaron las afirmaciones de los buscadores sobre las extraordinarias propiedades de la cueva, a la vez que proporcionaron evidencia medible de fenómenos que antes parecían sobrenaturales. Los patrones de comportamiento de la criatura, reconstruidos a partir de todos los testimonios disponibles, sugerían una inteligencia que operaba según principios distintos a los de la cognición humana. En lugar de exhibir respuestas animales aleatorias, la bestia de las sombras había demostrado una investigación sistemática de la tecnología y la biología de los buscadores. Sus acciones implicaban curiosidad científica combinada con defensa territorial, características que sugerían una comprensión sofisticada de las relaciones de causa y efecto. Las interpretaciones religiosas y filosóficas del encuentro evolucionaron a medida que los académicos accedían a testimonios más completos. En lugar de representar fuerzas puramente malévolas, la evidencia sugería que la bestia de las sombras y sus semejantes funcionaban como guardianes de conocimientos o recursos que consideraban demasiado peligrosos para los habitantes de la superficie. Esta interpretación coincidía con las perspectivas indígenas, a la vez que proporcionaba explicaciones racionales para los patrones de comportamiento de la criatura. Los depósitos de oro descubiertos en la cueva se sometieron a análisis cada vez más sofisticados a medida que avanzaba la tecnología minera. Las inusuales proporciones isotópicas y los patrones artificiales de concentración sugerían que los metales preciosos se habían refinado mediante técnicas desconocidas para la ciencia contemporánea. Esta evidencia implicaba que los habitantes de la cueva poseían conocimientos metalúrgicos, desarrollados independientemente de la tecnología humana, posiblemente a lo largo de miles de años de aislamiento subterráneo. Colaboraciones internacionales de investigación revelaron encuentros similares en sistemas de cuevas de todo el mundo, desde el Himalaya hasta la cordillera de los Andes. Estos casos paralelos compartían elementos comunes: formaciones cavernosas inusuales, encuentros con grandes entidades inteligentes y el descubrimiento de artefactos que sugieren civilizaciones prehistóricas avanzadas. La coherencia de estos informes en diferentes culturas y regiones geográficas indicó que la bestia de las sombras representaba un ejemplo de un fenómeno global que había sido sistemáticamente ignorado por la ciencia convencional. El impacto del caso en la metodología científica se hizo evidente a medida que los investigadores desarrollaban nuevos enfoques para investigar fenómenos anómalos. El encuentro con la bestia de las sombras demostró las limitaciones del análisis puramente materialista, a la vez que destacó el valor de integrar el conocimiento indígena con la investigación científica. Este enfoque interdisciplinario produjo perspectivas que ni la ciencia tradicional ni el folclore podrían haber alcanzado de forma independiente. Los marcos teóricos para comprender el encuentro evolucionaron desde la criptozoología simple hacia modelos más complejos que involucran la evolución paralela, dinámicas poblacionales aisladas y la posibilidad de que la historia biológica de la Tierra contuviera lagunas que la paleontología convencional no había reconocido. Estas teorías sugerían que la bestia de las sombras podría representar un miembro superviviente de una especie que se había adaptado a la existencia subterránea a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Los efectos psicológicos en los tres buscadores proporcionaron información valiosa sobre las respuestas humanas al contacto con inteligencias radicalmente no humanas. Estudios a largo plazo revelaron que su encuentro había producido cambios permanentes en la conciencia que se asemejaban a experiencias de conversión religiosa, lo que sugiere que el contacto con la bestia de las sombras había alterado fundamentalmente su comprensión de la naturaleza de la realidad. Las implicaciones económicas surgieron a medida que las compañías mineras comenzaron la exploración sistemática de sistemas de cuevas en Alaska, con la esperanza de localizar depósitos de oro similares,
sin encontrarse con los peligros asociados. Estas expediciones comerciales dieron lugar a nuevos encuentros con fenómenos inexplicables, aunque ninguno alcanzó el nivel de documentación que los buscadores originales habían logrado. El caso de la bestia de las sombras había pasado de ser un misterio localizado a un desafío revolucionario para la comprensión convencional de la historia natural. La evidencia sugería que la Tierra albergaba formas de inteligencia que se habían desarrollado siguiendo caminos evolutivos completamente separados de la vida superficial, creando civilizaciones que coexistieron con el desarrollo humano, permaneciendo en gran medida desapercibidas. Las implicaciones trascendieron la criptozoología y abarcaron cuestiones fundamentales sobre la conciencia, la inteligencia y el lugar de la humanidad en el ecosistema terrestre. La bestia de las sombras no solo representaba una especie desconocida, sino una posible evidencia de que la comprensión humana de la vida misma era fundamentalmente incompleta. En 1930, el caso había establecido nuevos estándares para la investigación de fenómenos anómalos, al tiempo que demostraba que algunos misterios requerían la expansión de la metodología científica en lugar de descartarlos por imposibles. La influencia del encuentro con la bestia de las sombras trascendió con creces el misterio inmediato, alterando radicalmente la forma en que las comunidades científicas abordaron los fenómenos inexplicables a lo largo del siglo XX. El caso sentó precedentes para la investigación interdisciplinaria que combinó el conocimiento indígena con la investigación académica, creando marcos metodológicos esenciales para comprender otros encuentros anómalos en todo el mundo. Samuel Hart nunca se recuperó del todo de su experiencia subterránea, a pesar de la validación que sus fotografías finalmente recibieron. Su vida posterior estuvo marcada por pesadillas recurrentes y una obsesión por documentar fenómenos similares en todo el mundo. Antes de su muerte en 1947, Hart había acumulado la colección fotográfica más completa del mundo de evidencia de criaturas inexplicables, gran parte de la cual presenta sorprendentes similitudes con sus imágenes originales de la bestia de las sombras. Sus archivos, ahora albergados en la Universidad de Alaska, continúan proporcionando a los investigadores valiosos datos comparativos para las investigaciones criptozoológicas. McCready regresó a Montana, pero nunca volvió a dedicarse a la minería, convirtiéndose en un firme defensor del respeto a las advertencias territoriales indígenas. Su testimonio ante los comités de Congreso que investigaban los derechos mineros en Alaska contribuyó a establecer protecciones legales para zonas consideradas sagradas por las tribus indígenas americanas. Su influencia contribuyó a la legislación que exigía la consulta con las comunidades indígenas antes de aprobar actividades de extracción en regiones sensibles, políticas que siguen vigentes. La experiencia en ingeniería de Thomas Ellington resultó invaluable para desarrollar protocolos más seguros para la exploración de cuevas. Su detallado análisis técnico del sistema de cuevas Adobist influyó en el diseño de equipos de espeleología modernos y procedimientos de emergencia que han salvado innumerables vidas en expediciones subterráneas posteriores. Los protocolos de seguridad de Ellington, establecidos por la American Cave Conservancy en 1935, siguen siendo una práctica estándar para la exploración subterránea profesional. El impacto del caso en la metodología antropológica se hizo evidente gracias a la continua investigación de la doctora Margaret Calvell con las comunidades nativas de Alaska. Su integración de historias orales con evidencia arqueológica estableció nuevos estándares para la investigación etnográfica, reconociendo el conocimiento indígena como valioso científicamente, más allá de su mera folclore. Este enfoque reveló aspectos previamente desconocidos de las culturas prehistóricas norteamericanas y su sofisticada comprensión de los fenómenos geológicos. Instituciones científicas de todo el mundo comenzaron a desarrollar departamentos especializados para la investigación de fenómenos anómalos, en parte como respuesta a la evidencia creíble presentada por el caso de la bestia de las sombras. El Departamento de Fenómenos Biológicos Inexplicados del Instituto Smithsoniano, establecido en 1928, utilizó el encuentro de Alaska como modelo para la investigación sistemática de informes similares. Sus enfoques metodológicos, que enfatizaban la documentación rigurosa combinada con la sensibilidad cultural, se convirtieron en modelos para organizaciones internacionales de investigación. El sistema de cuevas en sí permaneció inaccesible para las expediciones posteriores, lo que dio lugar a teorías de que la bestia de las sombras y sus semejantes poseían capacidades tecnológicas que les permitían ocultar o reubicar sus territorios subterráneos. Estudios geológicos avanzados realizados en la cordillera Brooks han identificado numerosos sistemas de cuevas que coinciden con las descripciones de los buscadores, pero ninguno ha aportado evidencia directa de las entidades que encontraron.
Este patrón sugiere habilidades de ocultación altamente sofisticadas o la posibilidad de que las criaturas migren entre diferentes lugares subterráneos. Las comunidades indígenas de Alaska experimentaron un renovado respeto por sus conocimientos tradicionales, ya que la evidencia de la bestia de la sombra validó siglos de historia oral que la cultura dominante había descartado como superstición. El pueblo Koyukon, en particular, vio cómo sus límites territoriales y la designación de lugares sagrados recibían el reconocimiento legal que les había sido negado durante generaciones. El anciano Neelak, quien había advertido a los buscadores de oro contra su expedición, vivió para ver la sabiduría de su pueblo reconocida por las mismas autoridades gubernamentales que previamente habían ignorado las perspectivas indígenas. El interés militar en el caso surgió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los planificadores estratégicos se percataron de que los sistemas de cuevas subterráneas de Alaska podrían proporcionar refugio natural para instalaciones defensivas. Sin embargo, informes clasificados de exploración militar de este periodo, desclasificados décadas después, revelaron que varios equipos de reconocimiento militar encontraron fenómenos similares a los descritos por los prospectores originales. Estos incidentes llevaron al abandono de los planes para construir instalaciones militares subterráneas en ciertas regiones de Alaska. La evidencia fotográfica continuó portando nueva información a medida que la tecnología de imágenes avanzaba a lo largo del siglo. Las técnicas de análisis digital desarrolladas en la década de 1990 revelaron detalles previamente invisibles en las placas originales de Hart, incluyendo evidencia de fuentes de iluminación artificial y elementos estructurales que confirmaban la presencia de una sofisticada arquitectura subterránea. Estos descubrimientos validaron aspectos del testimonio de los buscadores que se habían considerado demasiado extraordinarios para ser creíbles. La investigación criptozoológica moderna ha identificado encuentros similares en sistemas de cuevas de todo el mundo, desde los Cárpatos hasta las cuevas de Borneo. La coherencia de estos informes, combinada con la evidencia documental del caso de Alaska, ha establecido la existencia de lo que los investigadores ahora denominan poblaciones de críptidos subterráneos, especies desconocidas que se han adaptado a la existencia subterránea manteniendo niveles de inteligencia que se acercan o superan las capacidades humanas. Los esfuerzos de protección ambiental se han beneficiado del legado de la bestia de las sombras gracias a una mayor concienciación sobre la complejidad de los ecosistemas subterráneos. El reconocimiento de que los sistemas de cuevas podrían albergar formas de vida desconocidas ha influido en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos mineros y de construcción, lo que ha dado lugar a estudios más exhaustivos antes de aprobar actividades que podrían afectar los hábitats subterráneos. La influencia del caso en la cultura popular ha sido igualmente significativa, inspirando innumerables obras de ficción y manteniendo su estatus como uno de los encuentros inexplicables más creíbles de la historia. A diferencia de muchos casos criptozoológicos que han sido desacreditados o explicados por medios convencionales, la evidencia de la bestia de las sombras se ha fortalecido con el tiempo, a medida que el avance tecnológico continúa validando, en lugar de contradecir, el testimonio original. Las instituciones educativas ahora utilizan el caso de la bestia de las sombras como herramienta didáctica para demostrar la metodología de investigación adecuada al abordar fenómenos anómalos. La Universidad de Alaska ofrece cursos especializados en investigación criptozoológica que utilizan las fotografías de Hart y el testimonio de los prospectores como fuente primaria, capacitando a las nuevas generaciones de investigadores para abordar encuentros inexplicables con rigor científico y sensibilidad cultural. El impacto económico continúa a través del turismo regulado, con expediciones guiadas a la cordillera Brooks que generan ingresos para las comunidades nativas de Alaska, a la vez que respetan las zonas potencialmente sensibles. Estos recorridos se centran en los aspectos históricos y culturales de la historia de la bestia de las sombras, evitando intentar localizar o perturbar cualquier entidad que aún pueda habitar los sistemas de cuevas de la región. Al entrar en el siglo XXI, el encuentro con la bestia de la sombra sigue siendo uno de los ejemplos más convincentes de la historia de la relación continua de la humanidad con los aspectos desconocidos de nuestro planeta, lo que demuestra que incluso en nuestra era moderna de avances científicos, la Tierra aún alberga misterios que desafían nuestra comprensión de la vida, la inteligencia y nuestro lugar dentro del mundo natural.